Ella no quería ser perfecta, solo quería dejar de sentirse insuficiente. Se miraba al espejo y siempre encontraba algo mal. Un poco más de grasa, un poco menos de músculo, un poco menos que los demás. Y aunque entrenaba, aunque lo intentaba, nunca era suficiente. Hasta que alguien le dijo, hay forma más rápida. Y ahí, todo cambió. Porque al principio funcionó. Su cuerpo empezó a transformarse. La gente empezó a notarla. Los comentarios cambiaron. Primera vez se sentía bien con lo que veía. Pero lo que nadie le dijo es que ese cambio no solo iba a ser físico. Iba a cambiar su cuerpo, su mente y la forma en que se veía a sí misma para siempre. Porque lo que ves en redes no siempre es real. Cuerpos perfectos, resultados rápidos, cambios imposibles que parecen normales. Y cuando lo ves todos los días, empiezas a creer algo importante, que tú eres el problema. Y es ahí donde empieza todo, porque esta historia no es solo de esteroides, es sobre lo que pasa cuando alguien deja de sentirse suficiente. Ella se llamaba Laura, tenía disciplina, entrenaba duro, hacía todo bien, pero cada vez que se comparaba con estas modelos fitness actuales, sentía que no avanzaba, pues su cuerpo no cambiaba lo suficiente, que siempre había alguien mucho mejor, más definida, más fuerte, más perfecta. Poco a poco, esta idea empezó a crecer, no en su cuerpo, en su mente, porque el problema no era su físico, era la forma en que se veía a sí misma. Y cuando alguien vive con esa sensación constante, empieza a buscar soluciones rápidas, respuestas fáciles, atajos. Y fue ahí cuando escuchó algo que cambiara todo. Si quieres resultados reales, hay formas más rápidas. Y al principio parecía solo una opción más de su entrenador. Algo temporal, algo que podía tener bajo su control. Pero lo que Laura no sabía es que en ese pequeño paso iba a cambiar mucho más que su cuerpo. Ya que al inicio no parecía algo grave, no fue una decisión impulsiva, fue algo que razonó, investigó, preguntó, escuchó experiencias y todas sonaban igual. Solo es un ciclo, si lo haces bien no pasa nada. Muchísimas lo usan y se ven perfectas. Y eso fue suficiente, porque cuando quieres creer algo, no buscas la verdad, buscas información que avale tu propia creencia. A esto se le llama sesgo de confirmación. Laura no lo vio como un riesgo, lo vio como una oportunidad, una forma de acelerar el proceso, de finalmente verse como siempre había querido. Y entonces empezó, pequeñas dosis controladas, bajo supervisión, según ella creía. Los primeros días no pasaba nada, y eso la tranquilizó. Le hizo pensar que todo estaba bajo control, pero luego empezaron los cambios, sutiles al inicio, casi imperceptibles, pero suficientes para hacerla dudar, y al mismo tiempo resultados físicos que la hacían querer un poco más, porque su cuerpo empezó a responder, más fuerza, más volumen y más definición, en semanas, lo que antes tardaría meses o años. Y con eso llegó algo aún más peligroso, la validación, los comentarios en sus redes sociales alabándola, las miradas por la calle, la aprobación. Te ves increíble, ¿qué estás haciendo? Se nota muchísimo el cambio. Y por primera vez, Laura no se sentía invisible, se sentía vista, se sentía admirada, se sentía suficiente. Y ese fue el verdadero punto de quiebre, porque en ese momento dejó de ser una decisión racional y se convirtió en algo emocional, porque ya no estaba persiguiendo un físico, estaba persiguiendo la sensación de finalmente encajar. Y cuando algo te da eso, es muy difícil soltarlo, porque mientras todo eso pasaba, había algo más, algo que Laura no estaba viendo, porque los cambios no solo estaban ocurriendo en su cuerpo, también estaban empezando a suceder en su mente. Y durante un tiempo, todo funcionó. Su cuerpo cambió más rápido de lo que jamás había logrado. Más definición, más dureza, más presencia. Cada semana era una versión mejor que la anterior. Y eso era adictivo, porque cuando ves resultados reales, dejas de cuestionar el proceso.
Laura empezó a sentirse diferente, más segura, más fuerte, más visible. Ya no evitaba los espejos, ahora los buscaba. Y las redes solo reforzaban todo. Más likes, más comentarios, más tensión. Tienes el cuerpo perfecto. Y poco a poco, esa validación se volvió necesaria, porque ya no solo era cómo se veía, era cómo la veían los demás. Y ahí es donde todo se volvió muy peligroso, porque cuando tu valor empieza a depender de eso, lo demás deja de importar. Laura empezó a entrenar más intenso, más seguido, más obsesivo, pero ya no era por disciplina, ahora era por miedo. Miedo a perder lo que había logrado, miedo a volver atrás, miedo a dejar de ser. Esa versión que ahora sí era aceptada. Y sin darse cuenta cruzó otra línea, porque lo que empezó como un ciclo ya no era suficiente. Necesitaba más dosis, más frecuencia, más dependencia, porque ahora había algo en juego, su identidad. Pero mientras todo eso pasaba, había señales, pequeñas al inicio, fáciles de ignorar, cambios en su cuerpo que no eran parte del progreso. Laura no quería verlos, porque aceptar esos cambios significaba cuestionarlo todo. Cuando estás metida en algo, lo último que quieres es darte cuenta de que estabas equivocada. Así que hizo algo que muchos hacen, lo ignoró. Pero el cuerpo no ignora, y lo que venía después ya no era tan fácil de esconder. Al principio, eran cosas pequeñas, tan sutiles que Laura no podía ignorarlas. Un poco más de acné, cambios en la piel, detalles que justificaba fácilmente. Es el entrenamiento, es la dieta, es normal, pero no lo era. Con el tiempo, los cambios se hicieron más evidentes. Su voz empezó a cambiar, más grave, más pesada, distinta, y eso ya no se puede ocultar. Pero no fue lo único, también su cuerpo empezó a responder de formas inesperadas, cambios hormonales, desajustes internos, señales de que algo no estaba bien. Pero lo más difícil no era solo en sí el físico, era lo que esos cambios representaban, porque cada señal era un recordatorio de que estaba cruzando un límite que no sabía si podía revertir, y aún así siguió, porque detenerse significaba enfrentar algo peor. Perder el físico, perder la validación, perder la versión de sí misma que tanto le había costado construir. Así que eligió ignorarlo, cubrirlo, justificarlo, normalizarlo. Pero el cuerpo no negocia, y cada cambio que al inicio parecía pequeño se fue acumulando hasta que ya no eran detalles, eran consecuencias. Y en ese punto ya no trataba de verse mejor, trataba de sostener algo que se estaba empezando a romper. Pero lo más peligroso todavía no había llegado, porque el físico, aunque impacta, no es lo que más destruye. Lo que realmente cambia todo empieza en la mente. Porque sí, lo físico ya era evidente, pero lo que estaba pasando en su mente era mucho más difícil de ver y mucho más peligroso. Porque Laura ya no solo se veía igual, no importaba cuánto había cambiado, no importa cuánto había mejorado, cuánto se miraba al espejo, seguía encontrando algo mal. Un poco menos de definición, un poco menos de volumen, un poco menos que ayer. Y ahí es donde todo se rompe, porque el problema ya no era su cuerpo, era su percepción. Aunque su físico era mejor que nunca, su mente no lo registraba así. Se sentía pequeña, insuficiente, incompleta. Y eso le empujaba a hacer algo más, siempre algo más, porque en su cabeza nunca era suficiente. Y llegando a ese punto, donde la pregunta ya no era ¿quiero seguir?, era ¿qué pasa si paro? Porque sabía la respuesta. Su cuerpo cambiaría, su físico bajaría, la validación desaparecería. Y eso la aterraba, porque ya no era solo su cuerpo, era su identidad. Y perder eso se sentía como perderse a sí misma. Su vida empezó a girar alrededor de eso, el entrenamiento, la comida, la apariencia, la comparación. Todo tenía que ver con su cuerpo. Y cuando algo no salía como esperaba, su estado emocional cambiaba drásticamente. Ansiedad, frustración, irritabilidad
desproporcionada, porque su valor ya no estaba en quién era, estaba en cómo se veía, y poco a poco empezó a alejarse de las relaciones, de los amigos, de personas cercanas, porque ya no se sentía comprendida, y también porque había cosas que no podía explicar, esos cambios, esas decisiones, esos comportamientos, y eso la fue dejando sola. Pero incluso en ese punto no podía parar, porque dejarlo significaba enfrentarse a algo mucho más difícil, volver a ser persona, que nunca se sintió que era suficiente. Y ahí es donde todo se vuelve claro. Esto nunca fue sobre el músculo, nunca fue sobre la estética, fue sobre una sensación, la sensación de no ser suficiente. Y los esteroides solo la hicieron más fuerte, pero no la hicieron sentir mejor. Llegó un punto en que Laura se detuvo, no porque quisiera, sino porque ya no podía seguir ignorándolo. El cuerpo había cambiado, la mente también, pero lo más difícil era lo que sentía cuando se miraba, porque ya no se reconocía. No era la versión de antes, pero tampoco era la versión que pensó que sería. Se había convertido en algo intermedio, algo que no entendía. Por primera vez, se hizo una pregunta que había evitado todo este tiempo. ¿Valió la pena? Y la respuesta no fue inmediata, porque no es fácil de aceptar que algo que te hizo sentir mejor también te destruyó. Pero poco a poco empezó a entender algo. El problema nunca fue su cuerpo, nunca fue que le faltara disciplina, nunca fue que no pudiera lograrlo, fue que nunca aprendió a sentirse suficiente. Y cuando esa es la base, ningún cambio físico lo arreglará. Ni más músculo, ni más definición, ni más validación. Porque la mente siempre encuentra una nueva razón para no sentirse satisfecha. Y es donde todo cobra sentido. Esto no es solo la historia de una mujer o de unos esteroides. Es una historia sobre identidad, sobre inseguridad, sobre lo que pasa cuando buscas afuera lo que no has resuelto por dentro. Los esteroides pueden cambiar tu cuerpo, pero no pueden arreglar cómo te ves a ti misma. Si estás en ese punto, donde sientes que nunca es suficiente, detente un momento, porque el camino fácil muchas veces no es el correcto. Y no porque no funcione, sino porque el precio no siempre se ve al inicio, y cuando finalmente lo entiendes, puede ser demasiado tarde. Si esta historia te hizo pensar, espera descubrir lo que nadie está diciendo sobre el lado oscuro del fitness moderno. Te invito a darme un like, dejar un comentario y si te es posible, suscribirse. Eso me apoyaría bastante. Te doy las gracias y nos vemos en un siguiente video.